Mateo capítulo 7, y vamos a ir al versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 al 29, pero lo que voy a hacer es, vamos a ir por partes. Mateo 7, versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Nuestro Señor Jesucristo una vez más habla con respecto a la oración. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 6, Jesucristo enseñó lo que se conoce como la oración del Señor, o para nosotros es el Padre Nuestro. Y les dijo, orarán ustedes de esta manera. Pero una vez más aquí Jesucristo está enseñando a la gente con respecto a cómo el ser humano puede clamar a Dios y puede de hecho pedirle cosas a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y el Señor Jesucristo, esta es su doctrina. Vean el versículo 29, 28 y 29. Cuando el Señor Jesucristo terminó de enseñar, esto se le conoce como el Sermón del Monte, una de las predicaciones más largas y más preciosas de nuestro Señor. Versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos y hermanas? Enseñanzas del Hijo de Dios con respecto a las cosas espirituales, con respecto a la relación Dios-hombre o hombre-Dios. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué cosa nos dice este pasaje? Versículo 7 al versículo 11. Si observamos Cristo le está diciendo a la gente, pidan y se les va a dar, busquen, hallarán, y llamen a la puerta y se les va a abrir. Y da un hecho general. Acuérdense que hay excepciones, pero este es un hecho general. Dice, porque todo el que pide, si tú pides, pues generalmente tú recibes. Y el que busca, halla. Y al que llama, pues se le abre la puerta. O sea, son cosas generales hablando de la manera que funciona el ser humano. Y Cristo les está diciendo así. Pero Jesucristo entonces hace una pregunta. Porque quiere que la gente de este tiempo comprenda realmente que puede todo ser humano pedir a nuestro Dios. Y dice, ¿qué hombre de ustedes si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Pues nadie, ¿cierto? Nadie hace tal cosa. Y una vez más, hablando generalmente, sabemos que hay excepciones, hermanos, pero hablando como en la vida, ¿qué hombre hace eso? ¿Qué si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Esto no es así. Y el Señor Jesucristo, entonces en el versículo 11, ¿qué cosa dice? Vean, subráyalo si es tu Biblia. Dice, pues si ustedes, padres, siendo malos. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo somos malos? Sí, porque acuérdense que solamente Dios es bueno. No existe ser humano bueno. Por eso la pregunta que escribió este escritor del libro, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? No hay gente buena para empezar. Entonces es un argumento simplemente de la mente humana, pero no de acuerdo a verdad. No existe ser humano bueno.
Pero aquí Dios está diciendo, pues si ustedes siendo malos, por eso es contrastados con Dios, la bondad de Dios, todo ser humano es malo. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Y entonces hace una pregunta que es a fortiori, hermano. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, dice vuestro Padre que está en los cielos, le va a dar buenas cosas o buenas dádivas a los que se lo pidan? Ahora, ¿cómo era esta situación? Cuando Cristo vino, la gente común no se atrevía a hacer oraciones. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que no eran dignos de que Dios los escuchara. La gente, cuando Cristo vino, se sentía alejada completamente de Dios. Se sentía miserable. No, ninguno se sentía digno. ¿Saben con quiénes se comparaba la gente y por eso se sentían así? Con los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos, ellos se dedicaban simplemente a las cosas religiosas. Entonces no era como la gente común que tenía que trabajar. Y los escribas recuerdan que se lavaban las manos, hermanos, quién sabe cuántas decenas de copitas de agua en las manos, porque iban a comer. Porque solamente los publicanos no se lavan las manos antes de comer. Pero los que están más cerca de Dios, es la mentalidad de ellos. Y el día de hoy existe eso también. Ellos eran, no, ¿qué va? ¿A mí qué me va a escuchar Dios? Escucha a los escribas, a los fariseos. Ellos, mira, qué largas oraciones. Mira, ya lleva quién sabe cuántos minutos ahí parado, hablando con Dios y largas oraciones. Y repetían, recuerdan que hablamos de que por eso los cristianos no rezamos, porque rezar es repetir nada más lo mismo. Ellos hacían, los escribas y los fariseos, repetían lo mismo, y con las manos elevadas, y por mucho tiempo la gente se sentía, yo no soy digno. ¿Cómo me gustaría orar como esos fariseos? ¿Cómo me gustaría ser así de entregados su vida entera? Pero no yo, porque yo tengo familia, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer tantas cosas. En ese tiempo vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben lo que Cristo le está diciendo a la gente, al ser humano? Dios los ama y vuestro Padre los escucha. Ustedes pueden pedirle a vuestro Padre. Y le está diciendo, si ustedes mismos, miren cuando le responden así a sus hijos y les pide un pan, ustedes no les dan una piedra. Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el Señor Jesucristo vino a clarificar. Esto es doctrina del Hijo de Dios para la raza humana. Y le dice, ustedes pueden orar al Señor. La gente se sentía no digna, se sentían indignos porque se comparaban con los religiosos. Y aquí el Hijo de Dios viene y dice, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir la puerta. Y habla de la vida normal, una vez más. Todo el que pide, recibe. Entonces ustedes pueden pedir a vuestro Padre Celestial. Pueden imaginarse la respuesta de la gente en este tiempo, que se sentían, ni siquiera se atrevían a orar, ni judíos, mucho menos los paganos, los samaritanos, mucho menos los gentiles que no tenían Dios. Los judíos, al menos, ellos leían las escrituras hebreas, o en este tiempo las escrituras griegas habían sido traducidas del hebreo al idioma griego. Ellos las leían y conocían de Dios, pero no se sentían dignos de dirigirse hacia Dios. Tenían temor. ¿Recuerdan cuando Cristo habló de una historia se le llama el publicano y el fariseo y el publicano o el pecador? Que el fariseo dentro del templo estaba elogiándose él solito. Dios, yo te doy gracias porque yo ayuno, yo diezmo y yo no soy como los demás. No soy ni siquiera como este publicano. ¿Recuerdan la oración? ¿Y cómo estaba orando el publicano? Hermanos, no quería, ni levantaba el rostro, sino decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Y Cristo dijo,
De cierto les digo que esta persona fue justificado. Esto sí el Señor recibió y este no, el otro. Pues aquí esto era una buena noticia. Y por eso les encantaba. Entonces ellos estaban platicando entre ellos, hermanos. Entonces podemos nosotros orar a Dios directamente y nos responde. Bueno, dice el Señor Jesucristo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les va a dar cosas buenas a los que le piden? Ahora, cosas buenas. ¿Quién decide lo que es bueno? ¿Yo o Dios? Bueno, el asunto es que Dios sabe lo que es bueno en verdad. No pensemos que pídele lo que tú quieras. Pues sí y no, porque es verdad, pero es de acuerdo a su bondad. Y en Lucas, el evangelista Lucas en capítulo 11, si se dan cuenta, si van 2 libros más adelante, hermanos, Lucas capítulo 11, habla de lo mismo este pasaje, pero algo que a Mateo como que se le escapó o estaba uniendo la enseñanza. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13, habla de este mismo pasaje, pero el versículo 13 dice: pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces vean, juntando las enseñanzas, cuando hablamos de lo que es bueno, bueno es lo que Dios decide y determina que es bueno, mis hermanos. Podemos pedirle, y aquí, antes de que viniera el Espíritu Santo, Cristo le dice: ustedes pídanle. Dios les sabe dar cosas buenas a su creación, a sus hijos. Y algo bueno es el Espíritu Santo. Imagínense si un ser humano le pide eso bueno a Dios. No hay manera de que Dios, a la luz ahora del nuevo pacto, por medio de Cristo Jesús, va a prohibirle o le va a impedir el Espíritu Santo a los que se lo piden. Las cosas buenas son espirituales. Y no estamos diciendo, porque la Biblia no enseña que nunca le oremos a Dios por cosas materiales. De hecho, la oración del Padre Nuestro es: danos nuestro pan diario. O sea, cosas materiales. Pero cosas buenas en verdad son las que reflejan el carácter de un hijo de Dios. Cosas buenas, mis hermanos. Versículo 12, así, estoy en Mateo 7, 12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vean la conexión. ¿Qué ser humano le va a pedir a Dios? Cosas buenas, porque es lo que el Señor dice: pídanle a Dios cosas buenas. Tal vez conectando con el versículo 12, es: Dios, te pido que me trate bien la gente, Señor. Dios, te pido por favor que me traten con amor, que me traten con paciencia, que me traten con misericordia. Eso es algo bueno. Y aquí el Señor dice: así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes háganlo con ellos. Porque eso es la ley y los profetas. Jesucristo diciendo: todo eso es la ley y los profetas. Es decir, todo eso es lo que el Señor espera del ser humano. Los mandamientos, 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos en relación Dios, hombre con Dios. Los 6 últimos mandamientos en relación hombre con ser humano con ser humano. Es la línea horizontal. Porque es: honra a tu papá, a tu mamá, no mates, no adulteres, no robes. Todo eso tiene que ver con amor, amor, amor hacia los demás. Y la gente aquí escuchaba. O sea que esta es una enseñanza que cuando vino Jesucristo también la gente, algunos rabí del judaísmo enseñaba esto mismo, hermanos. O sea, no es algo único de Jesucristo en este sentido. Es único de Jesucristo en el sentido de que Él es Dios. Y vino a decir: sí, yo les digo, todo lo que, así como querráis que los hombres hagan con ustedes, ustedes también hagan con ellos. ¿Se dan cuenta lo que el Señor espera de nosotros, de los cristianos?
¿Cómo desearías tú ser tratado? ¿A gritos? ¿A insultos? ¿A golpes? ¿Cómo esperas que sea la gente hacia ti? Que te traten con amor, ¿cierto? Claro que sí. Que te traten con dignidad, ¿verdad? Que te traten con respeto, ¿cierto? Que te traten con misericordia. Que tengan paciencia de tus debilidades, de tus flaws, de tus flaquezas, cada ser humano, ¿cierto? A veces es la forma de ser de una persona, a veces es la forma de hablar, a veces es la forma de pensar o de razonar de una persona. Bueno, ¿cómo quieres tú que la gente te trate a ti? Y ¿sabes lo que el Señor le dijo a la gente? Y el día de hoy nos dice también: así hazlo tú con ellos. Así de sencillo, eso es la ley y los profetas. Ahora, ¿garantiza Dios de que así como tú los tratas te van a tratar? ¿Garantiza eso la Biblia? Para nada. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo como hijos de Dios. Así trata a los demás como tú desearías que te traten. Y si tú haces lo que el Señor dice, tú estás honrando a Dios, independientemente si la otra persona escoge hacer lo mismo o no. Ese es asunto de la otra persona con su Creador, ¿cierto? Él va a dar cuentas delante del Señor. Pero aquí lo que el Señor le comienza a decir a la gente, y es lo mismo para nosotros el día de hoy, se le conoce como la regla de oro. La regla de oro: trata a los demás así como tú esperas o te gustaría que los demás te traten a ti. Actualizando, hermanos, ¿han visto la televisión últimamente? ¿Han visto en Facebook? ¿Han visto tanto video de gente insultando y gritando y maldiciendo a otro ser humano? ¿Puede esperar recibir bondad de la otra persona? Generalmente la ley del ser humano dice no. ¿Saben? El ser humano es, en el pedir está el dar. Pídemelo tranquilito y te contesto tranquilito. Pero si tú me lo pides mal, yo te lo voy a contestar mal. Eso no es de un hijo de Dios. Eso era lo que la gente hacía, y eso es lo que tu carne y mi carne nos hacen querer hacer. Porque si te tratan mal, tu carne, tu pecado es: trátalo tú también mal. Ajá, pues ¿por qué me haces tú eso? Ahora yo también te hago eso. Pero es gente sin Cristo. Un hijo de Dios no. Un hijo de Dios, si te tratan mal, ese es asunto de la otra persona. Y no estoy hablando aquí de permitir abuso. Ok, si te dan una cachetada, un golpe, vete de ahí, dice una persona, pues vete de ahí, quítate de ahí. O sea, no estoy hablando de que pum, 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 te agarren y tú te tengas que quedar ahí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo te gustaría que la otra persona te trate. Trátalo tú así, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora vean, habló con relación a la oración. Podemos pedir al Señor cosas buenas. ¿Le has pedido tú últimamente cosas buenas al Señor? ¿Has tratado tú a los demás últimamente como tú realmente esperas que te traten? Y ¿saben lo precioso de este último versículo, hermanos, de la regla de oro? Es que es tan difícil para una persona que lo traten con respeto y amor a que te trate el mal de regreso. Es tan difícil. Pero tal vez alguien está pensando, pero pastor, yo conozco, y tal vez alguien dice mi esposa o mi esposo. Escucha, es verdad que cuando la relación está mala de dos personas, puede ser inicialmente así. It takes time. Eso toma tiempo. Pero eventualmente el corazón de la otra persona es ablandado por medio del amor incondicional. Inicialmente tal vez tú vas a tratar con amor y respeto, y la otra persona tal vez va a seguir tratándote mal. Entonces don't give up. No vayas a decir, ya ve, no sirve, pastor, porque mire, yo lo trato bien y mire cómo me contestó. Espérate, no, espérate. Mantente haciéndolo, porque seres humanos están tan heridos que están así, piensan que todo el mundo los odia. ¿Han visto, hermanos, la vida real allá afuera, en el tren, en la calle? O sea, hay gente que cuidadito y ni siquiera los mires.
porque lo van a tener como desafío. ¿Entienden? Están así por el trato de la vida, de la misma sociedad. Están a la defensiva. No lo mires porque, ¿qué me estás mirando? ¿Por qué dijiste eso? Lo malinterpreta. Entonces, mantente fiel a eso y vas a ver cómo eventualmente el corazón de la otra persona empieza a ser ablandado. Y la vez pasada decía, ¿han visto esos mini videos de perritos de la calle? Que viene la gente y los quiere agarrar, ¿cierto? Y obviamente quieren morder a todo mundo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al amor. Pero si la persona ha persistido y lo rescatan, y después lo precioso es que ahorita con la tecnología, pues lo ponen el antes y el después, cómo lo encontraron, a punto de morir y enojado contra cualquier mano que le quería hacer bien. Pero alguien persistió en hacer bien y mostrarle amor y decir, está bien, yo no te quiero hacer mal. Y el perrito, hermanos y hermanas, ese perrito después entiende. Llega un momento en que dice, este ser humano no me va a hacer mal. Este ser humano no quiere hacerme mal. Y empieza a doblegarse, ¿cierto? Y después anda feliz de la vida al lado de ese hombre que lo rescató. Ahí va el hombre para allá, ahí va el perrito atrás, ¿cierto? Ahí viene el hombre para acá, ahí va el perrito atrás. Está encantado, está enamorado. El ser humano es así. Y por eso la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis, el amor de Dios. La esencia del Dios creador del ser humano es amor, ¿sabían? En lo esencial nuestro Dios es puro amor. En su naturaleza es un Dios santo, apartado del mal, apartado del pecado. Pero en su esencia es amor. ¿Y cuál es la única característica de los hijos de Dios? Amor incondicional, amor de Dios. Y vamos a seguir leyendo, vean. Ahora el Señor Jesucristo habla, y en esta Biblia de estudio le dice la prueba de la vida del reino, porque estamos hablando de la vida del reino. Esta es la vida del reino de Dios, es decir, así es la expectativa de Dios hacia los seres humanos que se someten a su autoridad y a su gobierno. El reino de Dios. Cristo les vino a decir, este es el reino de Dios, así debe de funcionar. Eso fue el diseño, el plan original de Dios de Génesis. Así deseaba Dios que funcionara, o que iba a vivir Adán y Eva y todos sus hijos, pero desobedecieron. Y por eso Cristo aquí les viene a enseñar, el reino de Dios es así, el reino de Dios es así. Y dice el Señor, entren, versículo 13, entren por la puerta estrecha. Entonces aquí habla de dos puertas y de dos caminos. Entren por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Por la puerta ancha, el camino ancho. Espacioso el camino, ahí va mucha gente, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos, dos puertas. ¿Por qué escoge en qué camino escoge la gente generalmente caminar? ¿Por un camino estrecho? No, la gente escoge lo ancho, el camino anchote, espacioso, la puerta grande. ¿Por qué? Porque ahí van muchos. ¿Por qué? Porque cuando van muchos para allá, se siente confianza. Todos van para allá, pues yo también. ¿Se dan cuenta, hermano? Y aquí Cristo dice, entren por la puerta estrecha, pero porque hay dos puertas. El camino ancho, mis hermanos, da confianza, porque van muchos hacia esa misma dirección. Y el dicho de mexicano es, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Al ruido de la gente. ¿Por qué Vicente va a donde va toda la gente? Porque el camino ancho transmite como seguridad, confianza. Todos lo hacen, pues si se les va mal a mí, pues también les va mal a los demás. Y Cristo está diciéndole de ese camino ancho. Pero ese camino ancho, por muy relajado, por muy cómodo, por muy seguro que parezca, por mucha confianza que sientas, porque van muchos en la misma dirección, miren el fin del camino ancho. Aquí el Señor Jesucristo dice
el camino que lleva a la perdición. La palabra es destrucción, perdición. El camino angosto, un camino, una puerta angosta, generalmente la gente no quisiera. Un camino angosto, no, va muy pegadito, vamos muy así incómodos. Pero el Señor dice, no, ese es el camino que lleva a la vida eterna. Y por eso son pocos los que la encuentran. Recuerdan, creo hace 2 semanas les hablé de cómo el hermano Ken Ham habla. Cuando hablamos de estos dos caminos, el ancho y el angosto, nos los imaginamos uno acá, ¿cierto? El camino anchote, la puerta ancha, y acá nos imaginamos el camino angosto y la puerta angosta y el camino angosto. Pero el hermano Ken Ham en su libro Will They Stand, se van a mantener firmes nuestros hijos, dice, imagínense el camino ancho y espacioso allá, y adentro está el camino angosto que viene en sentido contrario. No vamos, hermanos, no son separados. Por eso estamos adentro del camino ancho. El ancho va fluyendo hacia allá. Por eso se hace tan difícil venir en contra de la corriente. Y la corriente, el flujo, donde va Vicente, tiende a refrenar a los que van en el camino angosto y el camino angosto y la puerta angosta, y quiere arrastrarlos con todos ellos a la misma dirección. Pero ese camino angosto, el Señor dice, lleva a la vida eterna, y por eso pocos lo hallan. ¿Pueden imaginarse lo que esta gente que escuchó en el contexto hace 2000 años, se admiraban? Tal vez nunca nos habían hablado así de 2 caminos, y que hay uno grandote, un ancho camino, y que va la mayoría, y que hay un camino, entonces el angosto, tal vez. Entonces la gente que estaba escuchando, entonces el angosto es mejor. Entonces no tengo que ir como Vicente, no tengo que ir como toda la gente, sino simplemente honrar al Señor, confiar en el Señor. Guárdense de los falsos profetas. Y habla nuestro Señor Jesucristo acá, hermanos, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, prácticamente dice el Señor, guárdense de los falsos profetas. Y pongan atención a cómo lo recibieron ellos, porque ellos, el judaísmo, estaban esperando ¿a quién? Al Mesías prometido, va a venir y nos va a liberar. Pero siempre en las escrituras hebreas habla de los profetas. De hecho, ellos leían las secciones que se llamaban los profetas. No la dividían igual que nosotros dividimos a los profetas mayores y profetas menores, sino ellos decían nada más los profetas. Y todos ellos, cuando la escudriñaban, sabían que iba a venir un Mesías, pero entendían lo que era un profeta, que hablaba a favor de Dios, hablaba al ser humano de parte de Dios. Así dice el Señor, así ha dicho Jehová, esto es lo que el Señor ha declarado, le hablaba a la gente. Entonces ellos entendían la idea de lo que era un profeta. Pero Cristo le dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Entonces ellos saben, entonces me acuerdo que hace tanto tiempo vino esta persona, ese creo que era un falso. Empezó a hablar Cristo de guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y piensen, estamos usando nuestra imaginación. Imagínate a una ovejita, pero por dentro es un lobo rapaz. Y creo todos hemos visto una caricatura, ¿cierto? Un cartoon, un cómic de una oveja. De hecho, he visto que está un rebaño de puras ovejas y allá está la carita alzada de un lobo, pero todo vestido de oveja, y es un lobo. Y Cristo aquí está usando analogía de la vida real. Ellos conocían muy bien lo que eran las ovejas, lo que era un rebaño, y ellos conocían muy bien que el enemigo principal de las ovejitas era un lobo feroz. Y dice aquí, guárdense de los falsos profetas. Ahora, dice Jesucristo, el versículo 16, por sus frutos lo conocerán. Y si la pregunta es, pero entonces, Señor, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo voy a distinguir a un lobo, a un falso de un verdadero?
¿Cómo voy a, si viene vestido de oveja, cómo lo voy a identificar? Cristo sigue en su doctrina y nos aclara, nos da enseñanza de, así se van a dar cuenta de si es falso, si es verdadero. Y dice, por sus frutos los van a conocer. Y hace un ejemplo otra vez, analogía de la vida real. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, dice Jesucristo. Ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué es la instrucción del Señor Jesucristo? ¿Qué es la doctrina de Cristo a esta gente? Y para nosotros hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Son falsos profetas. Ahora, la palabra profeta, aun cuando estoy diciendo, hermanos, porque es la realidad, es una persona que hablaba de parte de Dios a la gente. Pero un profeta también es un profesante. Y hay gente el día de hoy profesante del cristianismo. El profesante dice, sí, yo soy cristiano. Sí, yo creo en Jesucristo. Sí, yo creo en Dios. Sí, bueno, desde chiquitito he ido a la iglesia. Bueno, cuando yo era niño, mis papás me llevaban a la iglesia, entonces, pues soy cristiano. Eso es profesante. Pero, ¿existen falsos profesantes? Claro que sí. De la misma manera que existen falsos profetas, existen falsos profesantes, es decir, gente que no es genuina, que no es real. Y a esos falsos profesantes, mis hermanos, se les conoce por sus frutos. Por su fruto, porque es árbol malo. Y por eso es que no puede dar frutos buenos. Ahora, puede actuar y hacer algunas cositas que en sí mismas sean buenas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ayudar a repartir comida. Cualquiera persona puede ayudar a repartir comida. Hasta un ateo, un evolucionista, lo que sea, puede ayudar a repartir comida. Pero eso no quiere decir que ese es un fruto bueno. No, es una obra que en sí misma es una obra buena y que puede hacer bien a otro ser humano. Ayudar o darle de comer a los niños. Pero el fruto, hermanos y hermanas, habla del corazón. Jesucristo, recuerdan en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, otra vez, ¿pero qué cosa es el fruto, Señor? ¿A qué se refiere fruto? Aquí habla del fruto. Jesucristo dijo, el que está separado de mí no puede llevar buen fruto. ¿A qué se refiere? Bueno, la Escritura misma interpreta la Biblia misma, la Escritura. Y en Gálatas capítulo 5 habla de fruto espiritual, es decir, el fruto del Espíritu.